Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto por el título y la miniatura, hoy nos sumergimos en un torbellino de controversia que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. La cosa se ha puesto intensa, y es que Can Yaman ha soltado unas acusaciones bomba contra Demet Özdemir en una entrevista exclusiva que ha revolucionado las redes. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, el contexto y las posibles repercusiones de estas explosivas declaraciones. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que pongámonos cómodos y vayamos directo al grano. La noticia que ha estallado como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y sus fans es que Can Yaman, conocido por su carisma y su éxito en series como Erkenci, donde compartió pantalla y, según los rumores, algo más con Demet Özdemir, ha hablado. Y no ha hablado de cualquier cosa, sino de acusaciones directas y contundentes contra su excompañera y, según algunos, exnovia. La entrevista, que se describe como en vivo y exclusiva, ha sido el foco de atención de medios y seguidores por igual. Las palabras de Can Yaman no han dejado a nadie indiferente, y es importante entender el peso de lo que se ha dicho y cómo podría afectar la imagen pública de ambos actores, especialmente de Demet. Lo primero que debemos entender es el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la serie Erkenci, una comedia romántica que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto, como suele suceder en estos casos, desató una ola de rumores sobre una posible relación sentimental en la vida real. Si bien ambos mantuvieron una postura de hermetismo al respecto durante mucho tiempo, las especulaciones eran constantes y alimentadas por sus interacciones en redes sociales y apariciones públicas. Muchos fans llegaron a ilusionarse con la idea de que fueran pareja, y esta conexión emocional que desarrollaron con ellos hizo que las noticias recientes sean aún más impactantes. La supuesta relación, que nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos, o al menos no de manera clara, parece ser el telón de fondo de estas nuevas declaraciones de Can. Según lo que se ha informado sobre esta entrevista exclusiva, Can Yaman habría lanzado una serie de acusaciones bastante serias contra Demet Özdemir. Los detalles exactos son variados dependiendo de la fuente, ya que la entrevista completa puede no estar disponible para todos, pero las palabras clave que resuenan son manipulación, falsedad y un supuesto uso de su imagen para beneficio propio. Can habría insinuado que Demet Özdemir no fue tan sincera como aparentaba durante su tiempo juntos y durante la promoción de la serie. Se habla de que él se siente traicionado o utilizado en algún aspecto, y que estas declaraciones son su manera de poner las cosas en claro, o de desahogarse después de un tiempo de silencio. Es crucial recordar que estas son las palabras de Can Yaman, y hasta ahora, Demet Özdemir no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones específicas. Una de las acusaciones que más ha resonado es la de manipulación. Can Yaman habría dado a entender que Demet Özdemir, de alguna manera, habría orquestado situaciones o dicho cosas para presentarse a sí misma de una manera determinada ante el público, y que él se sintió, de cierta forma, atrapado en esa narrativa. Esto podría referirse a cómo se manejó la prensa, cómo se proyectó su relación ante los fans, o incluso a aspectos más personales de su convivencia. La implicación es que la imagen pública de Demet, tan admirada por su dulzura y profesionalismo, podría no reflejar completamente la realidad, según la perspectiva de Can. Otra acusación fuerte apunta a la falsedad. Can habría sugerido que Demet no actuó con la honestidad que él esperaba o que la relación que compartieron, ya sea personal o profesional, tuvo componentes de engaño. Esto es particularmente delicado, ya que la reputación de un actor se construye no solo sobre su talento, sino también sobre su integridad y su comportamiento público y privado. Si estas acusaciones llegaran a tener algún tipo de sustento o resonancia en la opinión pública, podrían tener un impacto significativo en la carrera de Demet Özdemir, quien ha construido una base de fans muy leal y una imagen de artista seria y dedicada. Además, se menciona que Can Yaman acusó a Demet de usar su nombre o su imagen para ganar popularidad, o para avanzar en su carrera.
Si bien en el mundo del espectáculo es común que los actores se beneficien de la atención mediática generada por sus proyectos y relaciones, la insinuación de Khan es que esto fue un acto deliberado y con intenciones ocultas por parte de Demet. Esto puede interpretarse como que ella, según él, se aprovechó de la atención que ambos generaban juntos, o incluso de su figura, para proyectarse a sí misma de manera más favorable. Es fundamental analizar esto desde varias perspectivas. Por un lado, tenemos la palabra de Can Yaman, quien se presenta como víctima de estas acciones. Él, en su entrevista, podría estar buscando limpiar su imagen, justificar sus acciones pasadas, o simplemente expresar su frustración. Por otro lado, está la perspectiva de Demet Özdemir, de quien aún no hemos escuchado su versión oficial de los hechos. Es posible que ella tenga una perspectiva completamente diferente de los eventos, o que considere que estas acusaciones son infundadas o exageradas. En una situación así, es muy fácil caer en juicios precipitados, pero debemos recordar que solo tenemos una parte de la historia. La entrevista exclusiva de Can Yaman ha sido un catalizador de debate entre los fans. Por un lado, están los seguidores de Can que lo apoyan incondicionalmente y creen en su versión, argumentando que finalmente ha decidido hablar la verdad. Por otro lado, están los fans de Demet Özdemir, quienes la defienden a capa y espada, desestimando las acusaciones de Can como envidia o un intento de dañar su reputación. Y luego están aquellos que, como nosotros, intentamos mantener una postura neutral, analizando la información y esperando a ver si hay más desarrollo en este asunto. Es importante también considerar la naturaleza de las entrevistas exclusivas. A menudo estas entrevistas están diseñadas para generar titulares y atraer audiencia. Las preguntas pueden ser dirigidas para obtener respuestas explosivas, y los entrevistados pueden sentirse presionados a decir cosas más fuertes de lo que realmente sienten, o a exagerar ciertos aspectos de la historia para hacerla más dramática. Esto no significa que Can Yaman esté mintiendo, pero sí que debemos ser cautelosos con la forma en que se presentan las declaraciones. Las repercusiones de estas acusaciones podrían ser significativas. Para Can Yaman, podría ser una forma de liberar tensiones y de reafirmar su propia narrativa. Sin embargo, también podría ser visto como un acto de venganza o de resentimiento, lo que podría afectar su propia imagen pública. Para Demet Özdemir, la situación es más delicada. Si estas acusaciones se vuelven virales y ganan credibilidad, podrían poner en jaque su carrera y su reputación, especialmente en un mercado tan competitivo como el turco. Las marcas con las que trabaja, los directores de casting y el público en general podrían empezar a verla de manera diferente. Hasta el momento, la reacción pública ha sido intensa. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y especulaciones. Los hashtags relacionados con ambos actores y con la entrevista se han vuelto tendencia en varios países. Es un claro reflejo de cuánto interés hay en la vida y las relaciones de estas estrellas. Lo que sí está claro es que esta entrevista de Can Yaman ha puesto fin a cualquier posible reconciliación pública o profesional entre él y Demet Özdemir. Las palabras dichas parecen ser un punto de no retorno, al menos en términos de cómo se percibe su relación pasada. Es una lástima, ya que juntos crearon magia en pantalla, y muchos esperaban que, independientemente de su relación personal, pudieran seguir colaborando o, al menos, mantener una relación cordial por respeto a su trabajo y a sus fans. Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? La gran pregunta es si Demet Özdemir responderá a estas acusaciones. Si lo hace, ¿cómo lo hará? ¿Será a través de un comunicado oficial, una entrevista, o quizás a través de sus redes sociales? Cada una de estas opciones tendría sus propias implicaciones. Una respuesta directa podría avivar aún más la polémica, mientras que el silencio podría ser interpretado de diversas maneras, tanto positivas como negativas. También es posible que su equipo de relaciones públicas recomiende el silencio absoluto para evitar dar más protagonismo a estas declaraciones y dejar que el tiempo y la audiencia decidan. Mientras tanto, ambos actores continúan con sus respectivas carreras. Can Yaman está enfocado en sus proyectos internacionales, y Demet Özdemir también sigue trabajando en nuevas series y películas. El tiempo dirá si estas acusaciones dejan una marca permanente en sus trayectorias. Lo que sí sabemos es que este tipo de controversias, aunque lamentables, forman parte del mundo del espectáculo y a menudo son un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, incluso cuando involucran a figuras públicas. Para resumir brevemente, mis queridos amigos, la noticia de hoy gira en torno a las explosivas declaraciones de Can Yaman en
Una entrevista exclusiva, donde ha lanzado acusaciones bastante serias contra Demet Özdemir. Se habla de manipulación, falsedad y de un supuesto uso de su imagen para beneficio propio. Estas afirmaciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Aún no tenemos la versión de Demet Özdemir, y es importante recordar que solo hemos escuchado una parte de la historia. Las repercusiones para ambos actores, especialmente para Demet, podrían ser significativas. Así que esa es la noticia bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor esta compleja situación. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen en las acusaciones de Can? ¿Creen que Demet responderá? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden que su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no se han suscrito, hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día fantástico. ¡Chao!